Bienvenidos a este video donde vamos a explicar el tema de logaritmos y expresiones logarítmicas y expresiones exponenciales. Este documento fue elaborado por la profesora Sheila Membreño. Bueno, primero vamos a definir qué es un logaritmo, ¿verdad? Un logaritmo es un valor, ¿verdad? Y aquí pueden ver la definición. Nos dice sea A un número real positivo diferente de 1. Entonces el logaritmo de x con base A, esto es muy importante, ¿no? Porque la forma como se dice, ¿verdad? Cómo se enuncia, hay que recordarla, ¿no? El logaritmo de x con base A está definido por la siguiente igualdad, que es esto que está aquí. Aquí nos está diciendo que y, ¿verdad? Esto de aquí nosotros lo leemos como que y es el logaritmo de x con base A. Así se entiende, ¿no? Y es el logaritmo de x con base A. Y esto va a ser cierto, ¿no? Y esto va a ser cierto si esta igualdad se da, ¿no? Que si pueden ver ustedes aquí, la base, a lo que llamamos base en esta definición, bueno, aquí vamos a ver, aquí hay un pequeño problemita, este está mal. Sería la definición, sería equivalente, esto es así, si a elevado a la y es igual a x. Esa es así podemos entender nosotros si y en realidad es el logaritmo de x en base a, ¿no? Es decir, y es este valor si y cumple con esta ecuación, esta igualdad exponencial, ¿no? Que nos dice que a elevado a la y es igual a x. Eso es lo que entendemos en este caso. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Observemos este ejemplo que tenemos aquí. Nos dice logaritmo en base de 8 a la menos 3 es igual a menos 3. Para verificar esto, ¿verdad? Para hacer la verificación de esto, pues tenemos que identificar aquí, ¿no? Para saber si esta igualdad está bien o está mal. Entonces identificamos la base. La base en este caso es el numerito pequeñito, ¿no? Que en este caso es 8. Necesitamos identificar el logaritmo. El logaritmo, o sea, el resultado en este caso es menos 3. Y necesitamos identificar el valor de x, que en este caso es 8 elevado a la menos 3. Ese es el valor de x. Muy bien, entonces para saber si esta igualdad es válida o no, entonces tenemos que verificar esta igualdad, que la base, que en este caso es 8 elevado al logaritmo, que en este caso es menos 3, sea igual al valor de x, que en este caso es 8 a la menos 3. Como podemos ver, esta igualdad se cumple trivialmente, ¿verdad? Muy bien, ahí teníamos ese ejemplo. Vamos a borrar por aquí esto. Veamos otros ejemplos que podemos tener. Quitar esto de aquí. Veamos el ejemplo de abajo. Nos dice logaritmo en base de e a la menos 4 es igual a 4. Ese es otro ejemplo. Este ejemplo es interesante, podemos verificarlo. Si esto es igual, esto significa que la base, que en este caso es 10, estamos con este ejemplo, ¿no? Vamos a corregir aquí. Considerando este ejemplo, ¿no? El ejemplo que está aquí. Si nosotros tenemos esto, esto es equivalente a decir que la base elevado al logaritmo, que en este caso es 3, es igual a 1000. Es el valor de x, ¿no? Lo que sería el parámetro del logaritmo.
10 al cubo, esto lo podemos verificar fácilmente en una calculadora, es 1000, ¿verdad? Y entonces, como podemos ver, la igualdad es válida, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también, pero este ejemplo ya es más una ecuación que un ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, en esta expresión que nos dice logaritmo en base a raíz de 2 del parámetro raíz de 6 es igual a y, sería equivalente a decir que raíz de 2 elevado a la y es igual a raíz de 6, ¿no? Hablando de este ejemplo de aquí, este ejemplo que está acá. Muy bien, y esta es la definición de logaritmo, ¿no? Vamos a pasar a algunas observaciones. Este ya es una cuestión de notación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de cómo se simplifican algunas notaciones en logaritmos. Por ejemplo, cuando tenemos la base de un logaritmo, tal que es 10, entonces en lugar de escribir, ¿verdad? En lugar de escribir así, ¿no? Log de base 10 de x, se omite el valor de 10, ¿verdad? En lugar de eso solo se pone así, ¿no? Y igual al log de x. Cuando nosotros veamos esto, no en todos los casos, pero bueno, en este contexto lo vamos a entender así, vamos a entender que es de base 10, ¿no? Eso es lo que vamos a manejar. Luego, cuando tenemos el número es como muy parecido al número pi, ¿verdad? Es uno de estos números que se llaman irracionales. Entonces tienen, bueno, están ahí, este número está bastante relacionado con algunos temas de economía y del cálculo, pero bueno, no nos interesa tanto eso, ¿no? Sino que cuando tenemos este número que es aproximadamente 2.7 y siguen ahí infinitos decimales, entonces nosotros también tenemos una notación especial para esto, ¿no? Esto lo denotamos como y igual al logaritmo, en lugar del logaritmo base e, nosotros ponemos ln, que significa el logaritmo natural, ¿no? Es su nombre, ¿no? Son como las siglas, ln. Entonces y es igual a ln de x, ¿no? Muy bien, esos son los dos especiales. A veces también hay otro especial para la base 2 que solo se escribe lg, pero bueno, a veces también depende mucho de las por ejemplo en algunos lenguajes se utiliza la base logarítmica como solamente log en vez de ln, pero bueno, para estos trabajos vamos a manejar estas notaciones, ¿verdad? Muy bien, aquí nos mencionan un punto, nos dicen las dos ecuaciones de la definición son equivalentes. A la primera ecuación la llamamos forma logarítmica y a la segunda forma exponencial. Bueno, y a esta ecuación es la que nos referimos, ¿verdad? A esta ecuación de aquí, que ya se había mencionado en la definición, que si yo tengo logaritmo en base a de x igual a y, eso significa o va a ser equivalente a que a elevado a la y es igual a x. De esa manera es como lo vamos a interpretar. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice escribe cada una de las siguientes expresiones en la forma exponencial, ¿verdad? O sea que aquí está la forma logarítmica y nosotros la vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces aquí podemos identificar, observemos aquí que tenemos logaritmo en base a un octavo de un medio igual a un tercio. Entonces, para convertir lo que hacemos, tomamos la base, un octavo, miren, ahí tenemos un octavo, y la elevamos a un tercio, que es el logaritmo, y eso debería ser igual al parámetro del logaritmo, que es un medio, ¿no? Pueden ver ustedes, ¿sí? Muy bien, aquí este segundo ejemplo
no aparece la base, ¿no? Entonces ya entendemos que esa sería la base 10. Entonces por eso vemos aquí al par que esto es equivalente a tener 10 elevado al logaritmo, que en este caso es 4, igual al parámetro del logaritmo, que en este caso es x menos 5. ¿Sí? Es solo un intercambio, ¿verdad?, de posiciones en diferentes igualdades. Aquí por ejemplo tenemos ln, entonces ya sabemos que es el logaritmo natural, así que la base sería e, por eso pueden ver ustedes que aquí aparece e. Luego el logaritmo es 2, este sería el exponente, y el parámetro del logaritmo es 3x más 1, podemos verlo ahí. El otro es parecido, ¿verdad? Entonces ahí teníamos esos ejemplos. Ahora aquí tenemos la situación contraria, tenemos una igualdad exponencial, ¿verdad?, donde aparecen exponenciales, y nosotros queremos encontrar su versión en el formato de logaritmo, ¿no? Entonces es igual, podemos notar que es igual, tenemos la base, 1/3, entonces va aquí en la base del logaritmo, ¿no? Luego el exponente, este sería el valor de todo el logaritmo, ¿no? Y luego el resultado, eso sería el valor de x, ese sería el valor de x. Muy bien, aquí tenemos más ejemplos, podemos notar la base es 10, aquí la base es 10, y aquí pues ya no aparece el 10 porque tenemos esta notación especial, ¿verdad? El logaritmo, no, el resultado de todo el logaritmo es x más y, entonces podemos ver que aquí aparece x más y este último valor pues es el parámetro del logaritmo, en este caso es 2/3. Observemos el último tenemos base k, aquí tenemos base k, el exponente en este caso es x más y, aquí tenemos el resultado del logaritmo es x más y el parámetro pues es el valor restante, ¿no?, que es 3. Bueno, aquí es raíz de 3z más 2, ¿verdad? Aquí no sé, fue un pequeño error ahí, entonces vamos a corregir aquí, no pasa nada, ¿no? Aquí sería como tener a la 1 media, ¿no?, porque es raíz cuadrada de 3z más 2, ¿no? Muy bien, teníamos esos ejemplos. Ahora nos dice aquí, aplicar la definición del logaritmo en cada expresión determina el valor desconocido. Bueno, aquí pues vamos a tratar de determinar el valor faltante en cada una de estas igualdades que contienen expresiones logarítmicas. Entonces, bueno, vamos con el primero, que nos dice aquí logaritmo de base raíz de 3 de x más 2 igual a 3, y pasamos a su forma exponencial. Entonces tendríamos la base elevado a todo el logaritmo, que en este caso es 3, no, igual que aquí 3, y eso debe ser igual al parámetro, que en este caso es x más 2, x más 2. Si nosotros utilizamos las operaciones de los números reales, raíz de 3 elevado a la 3 es raíz de 27. Aquí tenemos x más 2, y esto se convierte en una ecuación lineal que ya han sido estudiadas, ¿verdad? Solamente tenemos que despejar la variable x moviendo el 2 al otro lado, ¿no? Como resultado tendríamos esto, ¿no?, que x debería ser 3 raíz de 3 menos 2, ¿no? Ese sería el valor de x. Muy bien, veamos el siguiente. Tenemos logaritmo en base t de 3 igual a 1 medio. Aquí lo que no conocemos es el valor de t. Entonces aplicamos las mismas reglas, ¿no? Tendríamos la base, que es t, la elevamos a 1 medio, que es el valor total del logaritmo, y este igual a 3, que es el valor del parámetro, ¿no? 3, que es el valor del parámetro del logaritmo. Bueno, con esto nosotros podemos, si ustedes se fijan, aquí una estrategia que se sigue es elevar al cuadrado ambas igualdades. Pueden verlo ustedes que se igualó al cuadrado. 3 al cuadrado quedaría 9, pueden ver ustedes, y t a la 1 medio por 2, eso es t simplemente, ¿no? Con lo que conseguimos el valor de t igual a 9. Muy bien, otra expresión es la última
tenemos logaritmo, bueno, tenemos este logaritmo de e a la 4 igual a y menos un tercio. En este caso, pues, no es necesario, vamos a ver, no es necesario que nosotros apliquemos la definición exponencial del logaritmo, sino que simplemente lo que tenemos aquí es una incógnita en y los demás son valores, ¿no? Este es un número, este es un número, entonces simplemente necesito despejar para y, que eso lo consigo moviendo el menos un tercio hacia el otro lado, que es lo que podemos ver acá. Ahí pueden ver ustedes. Muy bien, tenemos las propiedades de los logaritmos, ¿no? Que son propiedades que nos pueden servir mucho para resolver o simplificar algunas cosas. La primera propiedad que nos debemos de aprender es que el logaritmo en base a de 1, donde a es una base cualquiera, siempre positiva y diferente de 1, eso es siempre 0. Hay que tomar eso en cuenta. En realidad esta propiedad se puede deducir o se puede comprobar fácilmente, porque si recordamos, su equivalencia en términos exponenciales sería que la base elevado al logaritmo, que en este caso es 0, eso debe ser igual al parámetro, que en este caso es 1. Y esta propiedad ya la teníamos, ¿no? Que a elevado a la 0 siempre era igual a 1. Muy bien. Tenemos otro resultado que nos dice que el logaritmo en una base a de esa misma base, o sea, ahí notemos que la base y el parámetro del logaritmo en este caso son los mismos, pueden ver ustedes, entonces ahí el resultado siempre es 1, ¿no? Tenemos esa situación. Y un resultado un poco más general es el siguiente, que nos dice que si yo tengo un logaritmo en base a y lo que tengo en el parámetro del logaritmo es una potencia de a, entonces el resultado es el exponente de esta potencia de a. Entonces tenemos logaritmo en base a de a la x, eso es x, ¿no? Otra propiedad que es interesante es que si yo tengo un valor a, un número real a elevado al logaritmo con base de ese mismo valor inicial de x, eso da como resultado x, ¿no? Estas dos igualdades nos hablan un poco de que la operación exponencial y la operación logarítmica en realidad son inversas una de otra. Muy bien, aquí vamos a aplicar las propiedades de logaritmos, ¿no? Esa sería la idea. Aquí fácilmente pueden ver para el inciso A, aquí miren que la base es 0.0265, pero el parámetro es 1, entonces ya desde que el parámetro es 1 sabemos que la respuesta sería 0, ¿no? Por la propiedad número 1. En la siguiente tenemos logaritmo de base k de k elevado a la x, entonces como aquí la base y el parámetro del logaritmo son, la base es k y el parámetro del logaritmo es k elevado a la x, entonces aquí recordemos que la propiedad nos dice que sale el exponente de esta potencia, ¿no? Que en este caso es x. Ahí pueden ver ustedes. Otro ejemplo, tenemos pi elevado al logaritmo de base pi de raíz de x menos 2. En este caso, como la base de la operación exponencial y la base del logaritmo son la misma, entonces lo que resulta es el parámetro del logaritmo, ¿no? En este caso sería raíz de x menos 2, ¿cierto? Raíz de x menos 2. Aquí creo que no se alcanzó a ver, pero aquí la respuesta es raíz de x menos 2. Aquí tenemos logaritmo de 1000. Logaritmo de 1000, como no aparece la base, sabemos que es la base 10, ahí lo vemos, ¿no? Luego, como 1000 se puede escribir como 10 a la 3, entonces podríamos aplicar la propiedad número 3, ¿no? Sería en este caso, que nos dice que si la base, si yo tengo una potencia, ¿no? dentro del logaritmo, y la base de esa potencia es la misma base del logaritmo, entonces el resultado es el exponente de esa potencia, que en este caso pues sería 3, ¿no?
este 3 que aparece ahí. Bueno, los otros ejemplos son bastante parecidos. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos estas otras propiedades, ¿no? Leyes de los logaritmos, que también nos van a servir para simplificar algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, que el logaritmo en base a del producto de dos números se puede separar en una suma. O sea, esos dos valores que se están multiplicando dentro del paréntesis y dentro del parámetro del logaritmo se pueden separar por una suma, pero con sus respectivos logaritmos. Con la división pasa algo muy parecido, solamente que en lugar de una suma hay una resta. Tenemos también que si yo tengo logaritmo en base a de una potenciación como x a la n, entonces el exponente de x puede bajar, ¿verdad? O sea, este n puede pasar a multiplicar el logaritmo y ya no tendríamos ese exponente dentro del logaritmo, sino que quedaría por fuera. Aquí se hace una aclaración muy importante, y es que el logaritmo no hay una propiedad que nos diga que el logaritmo de la suma o de la resta se puede separar de esta manera, ¿no? Eso está, no es una propiedad, no estaría mal. Lo que sí tenemos es para el producto y la división, cuando tenemos el producto y la división en el argumento de un logaritmo. En ese caso sí podemos aplicar la propiedad 1 o la propiedad 2. Aquí vamos a aplicar estas propiedades para simplificar algunas expresiones. Entonces, fijémonos acá. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio. Vamos a ir por pasos. Aquí tenemos el paso número 1. Nos dice escriba los radicales en forma exponencial. Sí, este es un buen consejo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos unos exponenciales en forma radical, podemos pasarlo a su forma exponencial. Es decir, por ejemplo, este raíz cúbica de y lo escribimos como y a la 1/3, como ven aquí. Y este raíz séptima de z a la 4 lo escribimos como z a la 4 séptima. Eso para poder aplicar las leyes de los logaritmos. Bueno, en el siguiente paso aplicamos la ley que nos indica cuando tenemos una división. En este caso, si ustedes se fijan, pues tenemos la división entre dos términos dentro del logaritmo. Entonces los podemos separar con una resta. Aquí lo podemos ver. Ese fue el segundo paso. Luego el término que tenemos al lado derecho, o sea, esta parte de aquí, ahí tenemos una multiplicación y lo podemos separar como una suma, ¿no? Como la suma de los logaritmos, ¿no? Sería logaritmo en base a x de x a la 5. Ahí sería más, ¿verdad? Vamos a ver, hay un pequeño errorcito ahí, no pasa nada. Aquí sería más, ¿no? Más logaritmo en base a x de y a la 1/3. Con esto ya hemos simplificado esa expresión, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí recordemos que es una suma, fue un pequeño error este de aquí. Y aplicamos la otra propiedad, ¿no? Tenemos logaritmo en base de x a la 5. Entonces la propiedad nos dice que esto queda 5, ¿no? Bueno, aquí no se colocó de un solo, pero también se pudo pensar que el 5 se bajó, ¿no? Que el exponente 5 se coloca aquí al lado, ¿no? Esa también es una propiedad porque tienen la base y la base de la potencia que está dentro del logaritmo es la misma. Aquí el 1/3 se baja también, pueden verlo. Y el 4 séptimos también se coloca a un lado, ¿no? Pueden verlo ahí. Ya por último tenemos que el logaritmo en base x de x, eso es 1. Aquí lo pueden ver, ¿no? Y esa sería la última simplificación. Entonces lo que nos queda finalmente es esto de aquí, ¿no?
Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos aplicar las leyes de los logaritmos. Aquí el primer paso, como pueden ver, es escribir esos radicales como potencias. Aquí tenemos la 1/5. Luego el 1/5 se puede separar en cada una de estas expresiones. Se puede poner el numerador elevado a 1/5 y el denominador elevado a 1/5. Finalmente, separando cada una de las potencias, quedaría 2/5, 1 entre 15, y en la parte de abajo c a la 4 quinceavos, y nos quedaría d porque quedaría 5 entre 5, que es 1. Muy bien, a partir de aquí ya podemos empezar a aplicar las leyes de los logaritmos. Lo primero es la división, hacemos la separación. Pueden ver ustedes ahí cómo queda a un lado el numerador y al otro el denominador. Si se fijan, este es el numerador aquí y el que está abajo es el denominador de este lado. Luego podemos aplicar, ya que tenemos unos productos, los podemos separar. Pueden ver ustedes que aquí se han separado esos productos ya. Pueden ver que aquí queda a la 2/5 y aquí vean a 1/5 ya separado, ¿no? Lo mismo con c a la 4 quinceavos y d aquí en la parte de abajo, aplicando la propiedad de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de sus multiplicados, de sus factores en este caso, ¿no? Muy bien, se separan. Aquí se aplica las leyes de los signos, ¿no? El menos multiplica a este, el menos multiplica a este, nos queda el resultado que vemos en la parte de abajo. Luego aplicamos la propiedad donde los exponentes pueden bajar, ¿no? Aquí vemos que este 2/5 baja, ¿no? El 1/15 baja también. Aquí teníamos 4/15 baja también. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Podemos ir viendo esos resultados. Finalmente se puede simplificar este log de b, log de base b de b, que eso es 1 por una propiedad que habíamos visto antes. Y esta sería la respuesta, esa que vemos ahí. Muy bien, aquí tenemos otra simplificación. Aquí es un poco diferente, ¿no? Nos piden hacer lo contrario. No es una simplificación, sino que es escribir todo como un solo logaritmo aplicando todas estas propiedades. Entonces lo primero que se hace es que, aquí hacen falta unos paréntesis. Aquí está x menos 2 así, aquí está x menos 1 de esta manera. Muy bien, entonces primero se suben estos numeritos, hacemos el proceso inverso, se suben hacia arriba, un medio se sube hacia arriba. Por eso ven ustedes que aquí aparece el 3, que es el 3 que estaba aquí. Este 1 medio es el 1 medio que estaba acá, y la otra parte pues queda igual ahí, ¿no? Muy bien, como aquí tenemos una suma, podemos agruparla como una multiplicación, escribirla como un solo logaritmo, como una multiplicación. Ahí pueden ver que aparecen multiplicándose, y la resta aparece como una división, y eso es lo que tenemos al final. Esta es la solución, ¿no? Se escribió todo como un logaritmo. Luego internamente se puede simplificar algunas cosas de adentro, ¿no? Pero eso no entraremos tanto en ese detalle. Este ejercicio es parecido. Vamos a una propiedad bastante interesante, que es la propiedad de cambio de base. Esta nos dice que nosotros podemos expresar cualquier logaritmo de una base específica en términos de otra base, ¿no? Aquí tenemos el teorema. Fijémonos que nos dicen, dado el logaritmo, no tenemos el logaritmo acá, con a y b números reales positivos diferentes de 1, entonces
el logaritmo en base a de x se puede escribir como esa división, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Que la base ha cambiado. Pueden ver aquí, quizás por el color no se note bien, pero lo vamos a escribir aquí de nuevo. Es logaritmo en base b de x entre logaritmo en base b de a. Lo interesante es que esta expresión ahora la base es b. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, es una base nueva. Si se fijan, antes la base era a, pero ahora al otro lado tenemos una base b con, claro, hay que considerar eso que está en la parte de abajo. Muy bien. Algunas observaciones aquí que son importantes son las que se mencionan acá, ¿verdad? Que estas no son igualdades, ¿no? Porque esto generalmente generalmente hay una confusión en esto. Aquí tenemos algunos cambios espaciales de base. Por ejemplo, si yo los quisiera tener el logaritmo en base 10, lo que tendría que hacer es esto, ¿no? Simplemente el log de x entre el log de a, donde a antes era la base del logaritmo. Si lo quisiera en la base natural, pues tendría esto, ¿no? Logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí nos dice: aplique la fórmula de cambio de base para aproximar los siguientes logaritmos. Esto es importante porque generalmente en algunas calculadoras y programas de computación no se tienen las funciones logaritmos de cualquier base, sino que se tienen a veces la base 10 o la base natural, y entonces no podemos nosotros hacer el cálculo si no sabemos, ¿no? Si nosotros no sabemos cómo ingresar ese cálculo que se debe de hacer. Aquí hay algunos ejemplos. Nos dice logaritmo en base 3 de 65. Si yo lo quiero escribir en base 7, por ejemplo, miren que el 65 se coloca en la parte de arriba y el 3, que es la base, se coloca en la parte de abajo. Y luego la base es la que uno quiera, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Miren que aquí la base va cambiando, ¿no? Aquí es 65, aquí es la base 10 y por último la base logarítmica de e, ¿no? Eso es lo que tenemos. Muy bien, los otros ejemplos son bastante parecidos. Luego tenemos ecuación. Ahora que conocimos todos estos aspectos, vamos a pasar a las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que son una de las partes pues más centrales de esta presentación, ¿no? Y que hay que aprender a construir, ¿no? y a resolver en este caso. Entonces, una ecuación logarítmica es lo que vemos a continuación. No tenemos el logaritmo en base a de p de x igual a c, donde p de x es una expresión algebraica. Como siempre, a es mayor que 0, la base siempre es mayor que 0 y también diferente de 1. Entonces el objetivo es, todo esto, encontrar el conjunto de solución para la variable x, ¿verdad? Esa es la idea. Aquí tenemos ejemplos, diferentes ejemplos de ecuaciones logarítmicas, ¿no? Aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Miren que aquí, en el momento que nosotros miremos un logaritmo y dentro del logaritmo aparezca una variable, pues ya estamos ante una ecuación logarítmica, ¿no? Aquí podemos ver, aquí aparece un logaritmo también, aquí también, este también, ¿no? Y así tenemos ahí. Muy bien, a partir de aquí nosotros vamos a ver a través de ejemplos diferentes maneras con las que vamos a poder resolver una ecuación logarítmica. Aquí tenemos esta aquí. El método se basa en escribir esta expresión como un solo logaritmo. Entonces lo primero que se hace cuando solo aparecen logaritmos que tienen la misma base, como es el caso que tenemos aquí,
Entonces todos se pasan a un lado y nosotros lo vamos a ir escribiendo como un solo logaritmo, con aquellas propiedades o leyes de los logaritmos. Aquí aplicamos la propiedad de la resta, miren, eso sería la división. Ahí podemos ver que queda x más 3, ¿no? Aquí está x más 3, x más 3 y abajo queda x. Volvemos a tener una resta, eso sería nuevamente una división. Ya quedaría x más 3 entre x entre 4. Muy bien. Y luego, una vez que tenemos esto aquí, pues es bastante sencillo pasar a su forma exponencial. Entonces tendríamos, en este caso la base es sería e elevado a la 0, no 0 por este valor que está aquí, es igual a lo que está en el argumento del logaritmo, que es x más 3 sobre 4x. Muy bien, y a la 0 es 1, sabemos eso, ¿no? Que a la 0 es 1. Si nosotros movemos el 4x que está dividiendo aquí al otro lado, pues quedaría x más 3 igual a 4 multiplicado por x, ¿no? Esto es moviendo ese valor que se está dividiendo, se pasa al otro lado a multiplicar y quedaría multiplicado por 1. Y 1 multiplicado por cualquier número es ese número. A continuación lo que tenemos es una ecuación lineal, como pueden ver, y bueno, se resuelve y nos queda x igual a 1. No explico mucho sobre las ecuaciones lineales porque esto ya fue explicado en un video anterior. La solución es x igual a 1 y aquí es importante que siempre verifiquemos la solución. Podemos hacer una verificación de la solución, entonces verificar, ¿verdad? Entonces para verificar tendríamos que x es 1, entonces sería el logaritmo de 1 más 3 menos logaritmo de 1 igual al logaritmo de 4, ¿no? Tendríamos así. Y logaritmo de 1 es 0 por una propiedad que vimos antes. Y tendríamos logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 4, lo cual está bien. Entonces ahí lo verificamos, ¿no? Bueno, aquí se había explicado, está muy bien. El conjunto de solución entonces es 1 nada más. Aquí tenemos otra ecuación logarítmica. Vamos a ver esta ecuación logarítmica que tenemos aquí. Aquí sucede exactamente lo mismo. La base es igual, ¿verdad? Tenemos la base 7. Entonces lo que vamos a hacer es juntar en este caso todo en un solo logaritmo, ¿no? El proceso se hace utilizando las propiedades de la resta de dos logaritmos y la suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Aquí podemos ver que aquí teníamos la resta, eso nos da como resultado la división. Aquí tenemos una resta de nuevo, eso también sería una división. Aquí lo podemos ver, es esta división que queda aquí. Por último tenemos la suma, eso sería la multiplicación. Podemos ver qué es lo que nos queda de este lado. Y finalmente, pues agrupando todo quedaría esto que vemos aquí. Muy bien, luego ya que tenemos que x menos 3 por x más 2 entre x más 3 multiplicado por 3 menos x, el logaritmo de eso es 0, entonces tenemos que 7 a la 0, ¿no? 7 elevado a la 0 sería igual a lo que está dentro del argumento, que es esto que tenemos aquí. 7 a la 0 es 1, como siempre. Estos dos términos que están multiplicando aquí pasan a dividir. Perdón, estos que se están dividiendo, pasan a multiplicar y aquí del otro lado nos quedaría entonces x más 3 por 3 menos x. Como vemos, después de simplificar todo esto, lo que nos queda es una ecuación cuadrática, ¿no? Que es la que vemos ahí, y la cual se puede resolver con la fórmula cuadrática dándonos como raíces 3 y menos 5 medio. Luego lo que tenemos que hacer es verificar esta solución, ¿verdad? A ver si no hay ningún problema.
Aquí vemos la verificación, ¿no? En lugar de x se sustituye por 3. Aquí nos queda 5, 3 menos 3, 0, 3 más 3, 6, 3 menos 3, 0. Luego, al revisar todo esto, pues estos logaritmos nos quedarían, bueno, en este caso nos queda el logaritmo de 0, ¿no? Lo cual significaría que en este caso los logaritmos no estaría definido, porque si nosotros vemos, analicemos logaritmo en base a de 0 igual a y, esto significaría, recordemos que a es positivo, a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Entonces esto nos estaría diciendo que a elevado a la y es igual a 0, ¿no? Y esto no es posible. Esto nunca pueden ser iguales, ¿verdad? Estos dos valores no pueden ser iguales, ¿no? Entonces ahí pues tenemos un pequeño problema. Y bueno, finalmente por eso es que se concluye que x igual a 3 no es una solución, ¿no? Porque da justamente este problemita. Muy bien, luego se analiza la solución x igual a menos 5 medios. Pueden ver ustedes ahí las sustituciones se hicieron. Y luego podemos ver que en este caso nuevamente aquí queda menos 1 medio, o sea un valor negativo. Aquí queda otro valor negativo. Y también, ¿verdad? Tenemos que en general el logaritmo en base a de x solo va a estar bien definido si x es mayor que 0, ¿no? Como aquí aparece menos 1 medio y menos 11 medios, pues esto no tendría solución. El conjunto de solución en este caso sería vacío. Muy bien, otro tipo de ecuaciones que nos interesan son las ecuaciones exponenciales. Son las que vemos aquí. Generalmente adoptan una forma similar a esta, como un número determinado a elevado a la p de x igual a c. Pero bueno, pueden tener también diferentes formas, no necesariamente así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta de aquí. Aquí tenemos potencias, ¿no? Lo que distingue bastante una ecuación exponencial es que justamente el exponente tenga variables, ¿no? Por ejemplo, en una ecuación como x al cuadrado más x igual a 0, aquí hay una potenciación, pero el exponente no es variable, sino que es un numerito. En este caso es una ecuación cuadrática, pero una ecuación exponencial los exponentes tienen variables, ¿no? Y es lo que vemos acá. Aquí, por ejemplo, el exponente contiene variables, ¿no? Aquí el exponente contiene variables, aquí también. Aquí se van a resolver se van a utilizar algunas reglas para resolver algunas ecuaciones exponenciales a través de este resultado, ¿verdad? Primero, si tenemos que a la x es igual a la y, o sea aquí los exponentes son los mismos, entonces nosotros podemos indicar que x debe ser igual a y, o sea los exponentes tienen que ser igual. Las ecuaciones no pueden igualar las bases, entonces aplique los logaritmos y sus propiedades. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí nos piden determinar el conjunto de solución de esta expresión que vemos aquí. Como vemos, es una expresión que en los exponentes contiene variables, ¿no? Entonces estamos ante una ecuación exponencial y en particular es el caso 1. Aquí se explica por qué es el caso 1. Primero, el 8 es 2 al cubo. 8 se puede escribir como 2 al cubo. Luego 16 se puede escribir como 2 a la 4. Si esto se sustituye aquí, ¿no? Llegaríamos a lo siguiente, ¿no? 8 se sustituye por 2 a la 3, 16 por 2 a la 4. Y por las propiedades de los exponentes me quedaría
el exponente 3 multiplicado por 3 menos x, el exponente 4 multiplicado por 2x más 1. Y como las bases en este caso son las mismas, ¿no? Como aquí vemos que las bases son las mismas, entonces podemos igualar los exponentes. Miren, al igualar los exponentes tenemos una ecuación lineal que, bueno, se resuelve con todo lo que se aprendió sobre ecuaciones lineales. En este caso el conjunto de solución es 5/11. Veamos este otro caso, ¿no? Aquí pues las bases, como decía el segundo caso, son diferentes. Entonces podemos aplicar, lo que aplicamos en este caso es los logaritmos. Fíjense que escribimos a un lado cada exponente, cada expresión exponencial, y aplicamos el logaritmo de cualquiera, no necesariamente tiene que ser el logaritmo en base 10, pero se prefiere, por ejemplo, usar el logaritmo natural porque está al alcance de las calculadoras, ¿no? Entonces aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, y por esta propiedad que me permite bajar los exponentes, pues lo hago, ¿no? Miren que aquí bajé 3x menos 1 y de este lado bajé 1 menos 2x, ¿no? Logaritmo natural de 4 y logaritmo natural de 5 son simplemente numeritos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí ya es una ecuación lineal. No, es una ecuación lineal. Ya no, eso que está ahí ya no es una ecuación exponencial. Bueno, expandiendo nos quedaría lo que vemos ahí, ¿no? Expandiendo tendríamos esto que está aquí. Como las ecuaciones lineales, ¿no? Las variables las escribimos de un lado. Pueden ver que ese 2x multiplicado con el logaritmo natural de 5 pasa al otro lado, este pasa al lado derecho. Sacando factor común x tendríamos eso, y despejando pues tendríamos esta otra situación, la que tenemos ahí. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos ya una expresión cerrada aplicando las propiedades de los logaritmos, pero también podemos dar una solución. También podemos escribir una solución simplemente utilizando nuestra calculadora. Aquí pues se hicieron algunas simplificaciones para hacer esto, pero también podemos desde aquí, ¿verdad?, dar un valor aproximado de todo esto que está acá. Vamos a mostrarlo aquí con una aplicación para calculadora. Vamos a escribir aquí, este es como tener una calculadora, ¿no? Entonces, fijémonos acá, ¿no? Bueno, aquí no importa la base que se use, ¿verdad? Yo voy a usar la base, vamos a poner esta función log aquí. Uno multiplicado por de 4, y esto dividido por 3 multiplicado por logaritmo de 4 más 2 multiplicado por logaritmo natural de 5. Y ahí tenemos el resultado, 0.406, vamos a ponerlo así. Ese sería el valor aproximado, ¿no? Que al final es lo que vemos aquí en la parte de abajo. O sea, si yo hiciera, por ejemplo, logaritmo de 20 entre el logaritmo de 1600, pues yo esperaría que me diera lo mismo, ¿verdad? Y lo vamos a comprobar. Como vemos, pues es el mismo resultado, ¿no? 0.406. Muy bien, veamos este último ejemplo, donde pues sí tenemos las mismas bases, pero aparecen otros numeritos, y aquí ya no podemos aplicar el logaritmo de una sola vez, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Entonces fijémonos, aquí lo que se hace es un cambio de variable, ya vamos a ver para qué nos serviría. Primero pues
ese menos 3 lo podemos pasar al otro lado. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar allá al otro lado. Luego podemos multiplicar a ambos lados por 5x, que es lo que se ve aquí, ¿no? En este paso. Se multiplica a ambos lados por 5x. Después de hacer esas multiplicaciones, nos va a quedar 5 elevado a la 2x. Acá x menos x me quedaría 5 a la 0. Y aquí menos 3 multiplicado por 5x. Si yo muevo este valor hacia el lado izquierdo, entonces obtengo esta expresión que ven aquí al final. Aquí es donde se puede hacer un cambio de variable, ¿no? Se puede hacer u igual a 5 elevado a la x. Si nosotros hacemos eso, lo que obtenemos es una ecuación cuadrática, la cual pues la podemos resolver con la fórmula cuadrática, que es lo que vemos aquí al final. Las respuestas son 1/2 y menos 2, pero para la variable u, entonces tenemos que regresar el cambio de variable, ¿no? Entonces para el caso u igual a 1/2, ¿verdad? Como u era 5x, entonces tendríamos 5x igual a 1/2. Si aplicamos logaritmos a ambos lados, pues tendríamos esto, ¿no? Y x sería simplemente el logaritmo de 1/2 entre el logaritmo natural de 5, ¿no? Para el otro caso, u igual a menos 2, tendríamos 5x igual a menos 2, y esto pues ya no tiene solución, porque 5x siempre es un número mayor que 0, ¿no? Siempre que tenemos 5x o 6x o cualquier base positiva a la x, eso siempre es mayor que 0. El conjunto de solución, por lo tanto, solamente es este que está aquí. Esta fue la bibliografía que se utilizó. Espero que el video les haya servido y nos veremos pronto.